En medio del Océano Indico, entre Aguas Turquesa y Playa de Arena Blanca, existe una isla que parece un paraíso tropical, pero que en realidad es uno de los lugares más inaccesibles y misteriosos de la Tierra. Se llama Isla Sentinel del Norte, y aunque a simple vista podría ser un destino sonado para turista o explorador, la realidad es muy diferente. Nadie puede poner un pied en ella. No porque si inhabitable, ni porque carezca de recursos, sino porque está habitada por una tribu que ha decidido rechazar cualquier contacto con el mundo moderno. Una comunidad tan aislada que su forma de vida podría remontarse a miles de años atrás. Una isla donde entrar significa arriesgar la vida, porque los sentineles defienden con flecha, lanza y fuego el secreto de su existencia. La isla Sentinel del Norte forma parte del archipiélago de las Islas Andaman, bajo administración de la India. Vista desde arriba, parece un lugar idílico, un denso manteau de selva cubre quasi toda su superficie, rodeada de arrecifes que la protègent como muralla natural. Sin embargo, detrás de esa belza se esconde un territorio inaccesible, custodiado por un pueblo que no quiere ser descubierto. Los sentineles vivant allí desde tiempo inmemorial, y a pesar de la globalisation, de los aviones que sobrevuelan los cielos y de los barcos que navegan cerca, siguen aferrado a un aislamiento absoluto. Lo fascinante es que, a pesar de los siglos de colonización, exploración y tecnología, los sentineles han logrado permanecer prácticamente intactos. No sabemos cuántos son con exactitud. Se estima que su población oscila entre 50 y 200 personas. Tampoco conocemos con total su costumbre, su idioma ni su creencia, porque jamais han permitido que extraños se acerquen lo suficiente para estudiarlo. Cada intento de contacto ha terminado en rechazo violento. Flecha disparada contra helicóptero, lanza contra embarcación, y un mensaje claro, no quieren que nadie entre. Los primeros registros de la isla se remontant à la época coloniale britannica en el siglo XIX. En 1880, un oficial llamado Maurice Vidal Portman intentó establecer contacto. Levó consigo un grupo de exploradores y se encontró con un escenario desolador. Aldeas abandonadas y poblador ruido hacia el interior de la selva. Decidió capturar a ces personas, dos adultos y cuatro niños, y levarlo consigo para estudiarlo. La décision fut desastrosa. Los adultos moriront rapidamente, probablement debido a enfermedad contra las que no tenían defensa, y los niños fueron devueltos a la isla. Este episodio marcó un precedente terrible. El contacto con el mundo exterior significaba, para los sentineles, una amenaza mortal. Con el paso del tiempo, la isla fut quedando envuelta en un halo de misterio. Mientras otras tribus de las Islas Andaman fueron contactadas, estudiada e incluso asimilada por la sociedad moderna. Los sentineles se mantuvieron firmes en su aislamiento. A lo largo del siglo XX, varias expediciones se acercaron con regalo, coco, herramientas de metal, pescado. En algunos casos, los nativos aceptaron los objetos con curiosidad, pero en la mayoría respondieron con hostilidad, lanzando flecha o escondiéndose entre los árboles. Su mensaje seguía siendo el mismo, no quieren visitar. Uno de los momentos más recordados ocurrió en 2004, cuando un devastador tsunami azotó el Océano Indico. Miles de personas murieron en India, Indonesia y otros países de la región. La preocupación internacional fut inmediata. ¿Qué había ocurrido con los sentineles? ¿Habían sobrevivido a la catástrofe? Helicópteros fueron enviados para sobrevolar la isla y comprobar su estado. Lo que encontraron sorprendió al mundo. En lugar de ver ruina o cadáver, vieron a los sentineles en pie, disparando flecha hacia los helicópteros como si nada hubiera cambiado. Contra todo pronóstico, habían sobrevivido al tsunami, quizá gracias a su conocimiento ancestral del mar y de la tierra. Mientras miles de comunidad moderna sucumbían, ellos habían sabido refugiarse en lo alto y resistir. La isla comenzó a verse entonces como un enigma viviente. ¿Cómo es posible que un pueblo haya permanecido desconectado durante decenas de miles de años, sobreviviendo con técnica primitiva de caza y recolección, mientras el resto del planeta se transformaba radicalmente? Los sentineles son, en cierto modo, una ventana al pasado, un espejo de cómo pudieron haber vivido los seres humanos en la prehistoria. Y, sin embargo, también son un recordatorio incómodo. No todo quieren ser parte de nuestro mundo, no todo consideran que la modernidad sea un destino inévitable. Lo que hace más intrigante a la isla es la prohibición absoluta de entrar en ella. El gobierno de la India, consciente de tel peligroso que sería intentar forzar el contacto, decretó ley que estableçant un perímetro de exclusión de 5 km alrededor de Sentinel del Norte. Nadie puede acercarse, ni turista, ni pescador, ni investigador.
No se trata solo de proteger a los forasteros de la hostilidad de los nativos, sino también de proteger a los propios sentineleses de enfermedad para las que no tienen defensa. Una simple gripe podría acabar con toda la tribu. Por eso, la isla permanece celada, intocable, un espacio prohibido en pleno siglo XXI. A pesar de las restricciones, ha habido quien han intentado acercarse. En 2006, dos pescadores que faenaban ilegalement cerca de la isla fueron asesinados por los sentineleses, que no dudaron en defender su territorio. Su cuerpo nunca fueron recuperados. Cualquier intento de hacerlo hubiera significado arriesgar más vida. Más recientemente, en 2018, un joven misionero estadounidense llamado John Allen Shaw intentó ingresar a la isla con la intención de evangelizar a su habitante. Le va regalo, Biblia y un fervor religioso que telo impulsó a desobedecer las advertencias oficiales. Apna puso un pie en las playas de sentinelles, fut recibido con una lluvia de flecha. Murió en el acto, y su cuerpo jamais fut recuperado. Ese episodio demostró una vez más que los sentineleses no están dispuestos a ceder. Cada historia que rodea a Sentinel del Norte alimenta su leyenda como el último territorio prohibido del planeta. En un mundo donde casi todo ha sido explorado, cartografiado y conquistado, esta pequeña isla resiste como un recordatorio de telo desconocido. Desde la distancia parece un paraíso tropical, pero en realidad es una fortaleza invisible, defendida no con muralla de piedra, sino con el rechazo absoluto al mundo exterior. La isla Sentinel del Norte no solo es un misterio geográfico o antropológico, es también un dilema ético. Tenemos derecho a forzar el contacto con un pueblo que claramente no lo desea? Debemos respetar su decisión de permanecer aislado, incluso si eso significa renunciar a conocer su historia, su lengua, su costumbre? O, por el contrario, estamos condenándolo a desaparecer lentamente, vulnerable a cualquier catástrofe natural o enfermedad que pudiera llegar de manera accidental? Esta pregunta han dividido a expertos y a gobierno, pero mientras se discutan, los sentineleses siguen ahí, ocultos entre la selva, viviendo como elo han hecho durante miles de años. El enigma de la isla Sentinel del Norte no radica solo en su aislamiento, sino en la intensidad con que su habitante lo defienden. Mientras otra tribu aislada del mundo han sido poco a poco contactada, estudiada o incluso absorbida por la modernidad, los sentineleses siguen rechazando toda forma de acercamiento. Cada intento de contacto ha terminado en violencia o en una retirada apresurada. Y aunque esto pueda sonar a barbarie para alguno, en realidad es un acto de supervivencia. Para ello, cualquier extranjero representa una amenaza mortal, no solo porque invade su territorio, sino porque podría traer consigo enfermedad contra las que no tienen defensa. Los antropólogos que han estudiado a distancia la tribu estiman que sur es se remontant a más de 60.000 años. Esto significa que los sentineleses podrían ser descendientes directos de los primeros grupos humanos que salieron de África. Su forma de vida parece haber permanecido casi intacta, cazant, pescant y recolectant frutos de la selva, fabricant arcos, flechas y lanzas, y utilisant el fuego como elo hacia nuestro antepasado. No tienen contacto con la agricultura intensiva ni con la tecnología moderna. Su lengua es un misterio absoluto. No guarda relación con ninguna otra conocida. Elo que refuerza la idea de que se han mantenido aislado por miles de años. El gobierno de la India, consciente de la fragilidad de esta comunidad, decretó ley estricta para protegerlo. Nadie puede acercarse a menos de 5 kilómetros de la isla, y está prohibido cualquier intento de contacto. Esto no solo protege a los forasteros de posibles ataques, sino que también resguarda a los sentineleses de una catástrofe biológica. Un simple resfriado podría ser devastador para elo, porque su sistema inmunológico nunca ha tenido que enfrentarse a las enfermedades comunes del mundo exterior. Lo que para nosotros es cotidiano, para elo podría ser mortal. A pesar de esta protección, es quien han intentado burlar la prohibición. Algunos lo hacen por curiosidad, otro por ambición, y uno más por motivo religioso. El caso más sonado ocurrió en 2018, cuando John Allen Shaw, un joven misionero estadounidense, decidió ingresar a la isla con la intención de predicar el cristianismo. Shaw sabía que se arriesgaba a la muerte, pero creía que su fe telo protegería. Pagó a pescador local para que telo acercaran de noche y levó consigo regalo para ganarse la confianza de los sentineleses. Lo que ocurrió fut predecible. Apna puso un pie en la playa, fut atacado con flecha. Su última palabra escrita en un diario revelaba que sabía elo que lo esperaba, pero o nazi elo intentó. Su cuerpo quedó en la arena, y nunca pudo ser recuperado. Este episodio generó un debate mundial.
que de recho tenía un extranjero a invadir la vida de un pueblo que ha dejado claro que no quiere contacto. Historia como esta muestran el complejo del dilma ético. Por un lado, e quien creen que deberíamos respetar el aislamiento de los sentineleses y dejarlo vivir según su propia regla. Por otro, alguno opinan que negarse al contacto los condena a la vulnerabilidad, porque nunca podrán acceder a la medicina, la educación o la tecnología que podría mejorar su calidad de vida. Sin embargo, el pasado ya ha demostrado los riesgos del contacto. Cuando otras tribus de las Islas Andaman fueron obligadas a interactuar con colonizadores, muchas fueron devastadas por enfermedad y perdieron casi por completo su cultura ancestral. Los sentineleses parecen haber aprendido esa lección de la manera más dura y han elegido la única estrategia que garantiza su supervivencia: rechazarlo todo. Lo que más fascina al mundo es lo poco que sabemos de lo. Desde los helicópteros y barcos que han intentado observarlo, se han visto cosas sencillas construidas con rama y olla, canoa pequeña para pescar en las aguas poco profundas, y hombre armado con arco vigilando la playa. Su cuerpo suelen estar adornado con pintura, y utilizan fuego para cocinar y calentarse. Pero más allá de esa observación superficial, no conocemos su ritual, su tradición ni su visión del mundo. Son, en efecto, un pueblo invisible para nuestra historia, y quizá esa invisibilidad si la clave de su fortaleza. A lo largo del siglo XX, alguna expedición trataron de acercarse con regalo. En los años 70, un antropólogo indio llamado TN Pandi dirigió varios intentos de contacto. De jabón coco, utensilio y alimento en la playa, y en alguna ocasión los sentineleses se acercaban a recogerlo. Hubo incluso un par de momentos de aparente calma, donde no atacaron a los visitantes. Sin embargo, nunca hubo un diálogo real ni un entendimiento profundo. Y pronto, los ataques regresaron, demostrando que cualquier ilusión de amistad era temporal. Los sentineleses no querían nada que viniera del exterior. El misterio se intensifica con cada nuevo intento fallido. En 2004, tras el tsunami, cuando los helicópteros sobrevolaron la isla, uno de los nativos disparó flecha contra elo. La imagen recorrió el mundo. Un hombre semidesnudo, armado apenas con un arco, desafiando desde la playa a una máquina de acero que volaba sobre su cabeza. Et esa imagen se convirtió en un símbolo de resistencia. Un pueblo pequeño, olvidado y vulnerable, enfrentando al poder de la modernidad con nada más que su decisión de mantenerse libre. Lo irónico es que, aunque los consideramos un misterio, para ello nosotros somos el verdadero enigma. Desde su perspectiva, es probable que vean a los barcos, los aviones y los helicópteros como amenaza incomprensible. Quizá ni siquiera intentan dar l'explicación, simplement los rechazan porque saben que representan peligro. Su mundo, limitado a la selva, la playa y el mar, es suficiente para sobrevivir. Lo que para nosotros es aislamiento, para ello es libertad. La isla, además, es un espejo de nuestra propia contradicción. En pleno siglo XXI, donde casi todo el planeta está conectado, cartografiado y dominado por la tecnología, existe un lugar que ha decidido ser inaccesible. Y ese lugar, más que cualquier otro, despierta nuestra curiosidad. Porque no recuerda que aún es secreto que no podemos descifrar. Pueblo que no quieren ser descubierto y territorio donde nuestra voluntad de conquista no tiene cabida. Los sentineleses han logrado lo que ninguna otra comunidad en el mundo: vivir fuera de la historia, al margen de los mapas, en un tiempo propio. No sabemos cuánto durará esa resistencia, pero por ahora, la isla Sentinel del Norte sigue siendo el último bastión prohibido, el recordatorio de que no todo está al alcance de nuestra mirada. La isla Sentinel del Norte es un recordatorio vivo de que un existant territorio fuera de nuestro alcance, espacio donde la humanidad decidió seguir otro camino. Mientras el mundo avanza hacia la globalización y la tecnología, en ese pequeño punto del océano indicolet una forma de vida ancestral que se niega a desaparecer. Quizá nunca sepamos como piensan los sentineleses, que historia cuentan junto al fuego o que significado tiene para ello el mar que los rodea. Y tal vez esa si la lección más importante. No todo está destinado a ser descubierto, no todo necesita ser explicado. A veces, el misterio es la única manera de preservar lo sagrado. Sentinel del Norte seguirá prohibida, vigilada desde la distancia, resistiendo como un faro de libertad en un mundo cada vez más uniforme. Y aunque nuestra curiosidad no empuje a querer saber más, su silencio es la respuesta definitiva. Elo no quieren ser encontrado. Si esta historia te impresionó, no olvides dar like a este video, suscribirte al canal y activar la campanita para seguir explorando los lugares más misteriosos y prohibidos del planeta.
y compartelo con alguien que, al igual que tu, se maravilla con los enigmas que todavía desafian al mundo moderno.